Buenos días. Agradecemos su presencia en este tercer seminario de seguridad jurídica y función notarial y nos da verdaderamente mucho gusto recibir a nuestros académicos, alumnos, notarios y egresados de esta facultad en este seminario. Desde luego, es de gran agrado presentar el presidium. En primer lugar, la notaria Sara Cuevas Villalobos, presidenta del Colegio de Notarios del Distrito Federal. La licenciada Griselda Martínez Vázquez, directora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México. El doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, notario público 140 de la Ciudad de México, pero catedrático desde luego de esta Facultad de Derecho. Bueno, la suscrita María del Carmen Montoya Pérez, que todos me conocen, de mis queridos alumnos. Bien, agradecemos desde luego la presencia de nuestro señor director, lo dejé al último porque es el aplauso fuerte que nos permite hacer este evento, que nos apoya a los académicos y a los estudiantes, porque este evento es para toda la comunidad universitaria. El doctor Raúl Juan Contreras Bustamante. Tiene el uso de la palabra el señor director Raúl Juan Contreras Bustamante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Para la dirección de la Facultad de Derecho, este es un evento de suma trascendencia y me encanta ver a tantos alumnos y sobre todo a tantas alumnas en este evento que tendrá un especial significado y déjenme explicarles por qué. El Colegio de Profesores de Derecho Civil y el Seminario de Derecho Civil han convocado a la celebración de este tercer seminario de seguridad jurídica y función notarial. Y el poder de convocatoria que tiene la Facultad de Derecho tiene nada más ni nada menos a dos figuras que son fundamentales en la seguridad jurídica y la certeza que tienen que tener los actos, sobre todo en materia inmobiliaria, en una ciudad tan importante como la capital de la República, la Ciudad de México. Y me da mucho gusto ver que la mayor parte del auditorio son mujeres y que ustedes testimonien que hoy tenemos la presencia de dos distinguidas egresadas de esta facultad que se están distinguiendo en su actividad profesional y en sus actividades públicas como entes responsables de muchas características importantes y de conducir a un gremio tan difícil como es el de los notarios y estar al frente de una institución que es fundamental para la Ciudad de México, que es el Registro Público de la Propiedad. Quiero presentarles a ustedes a la notaria Sara Cuevas Villalobos, que es la presidenta del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, para que les pido un fuerte aplauso. Ella es mi paisana y además es egresada de esta facultad. Igual que yo, llegamos a estudiar aquí y esta facultad nos cambió la condición provinciana y nos dio las armas para abrirnos paso en esta selva de concreto que es la Ciudad de México, y lo está haciendo dirigiendo a uno de los gremios más importantes, que es el de los notarios de la Ciudad de México. Y también les presento a Griselda Martínez Vázquez, que es la directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México. También les pido por favor un aplauso. Ustedes pueden testimoniar y pueden constatar que de esta facultad se van a recibir los conocimientos
los elementos, las armas para abrirse paso, y que la equidad de género, pues en estos casos ya es un tema que tenemos que ir rebasando y empezar a hablar a lo mejor de las desventajas que va a empezar a tener el género masculino, porque casi el 60% de las alumnas de esta facultad son mujeres, y esta es la lógica, y esta es una cuestión que demográficamente irá con el paso del tiempo fortaleciendo la presencia de las mujeres en las altas responsabilidades públicas de México. Recibamos también con mucho cariño a don Jorge Domínguez Martínez, que el lunes va a recibir de parte de la Universidad Nacional Autónoma de México un reconocimiento porque cumple 50 años de manera ininterrumpida de dar clases, de combinar sus actividades notariales, profesionales, con su verdadera vocación y su más grande cariño, que es la docencia. Denle por favor un aplauso. Muchas gracias también a Ángel Gilberto Adame, el presidente del colegio, por esta convocatoria, por haber atraído a tantos profesores y a tantos alumnos, sobre todo que están recibiendo de parte de sus maestros temas de derecho civil. El colegio y el seminario han preparado un verdadero banquete que les sugiero a los alumnos no lo limiten solamente a este evento. Entiendo que tendrá 4 sesiones, hoy la que habrá de desarrollarse esta mañana, otra en la tarde y mañana otras 2 sesiones, en donde se van a tocar muy diversos y amplios temas por profesores y por especialistas muy connotados en estos temas que tienen que ver precisamente con la importancia de la seguridad jurídica y la certeza que tiene que garantizar la función notarial. No me voy a extender en la palabra porque la sesión es larga, solamente decirles para que entiendan la trascendencia, ahora que se está empezando a discutir nuevamente la necesidad de que los abogados estuviéramos colegiados. Yo he dicho que es muy difícil que nosotros accedamos a una colegiación así universal, porque no estoy de acuerdo en que los abogados que preparamos en esta máxima casa de estudios se puedan colegiar con los egresados de escuelas privadas que reciben a veces los títulos en 2 años en el garaje de las casas, y que la colegiación tendrá que ser un tema muy especial y que habría que estudiar como caso de éxito la colegiación que tienen o que tenemos los notarios, que es, creo que, la única colegiación que funciona efectivamente en el país y que debería de ser estudiada para que por especialidades los abogados empezaran a colegiarse. Es un colegio muy difícil, muy exigente, muy demandante. Los notarios ya no solamente tienen que ser expertos en la materia civil, eso es, creo que, una parte ya residual. Ahora los notarios tienen que ser especialistas en derecho fiscal, en derecho internacional público, en derecho internacional privado, en mercantil, en fin, en todos los temas, y todos los días que salen reformas, los notarios cada día se les exige más y todos los días tienen que estar estudiando. Es una actividad trascendente, es una actividad a la cual ustedes tienen que abrir los sentidos para ver si les atrae. Es una actividad que un abogado puede dedicarse a ella profesionalmente y tener, cuando se tiene vocación y cuando se logra el dominio de la materia, una actividad para siempre, una actividad muy digna, una actividad profesionalmente exitosa cuando se hace con honestidad y con trabajo y con dedicación, con perseverancia, y que es un tema en el que ustedes pueden prepararse. Y yo quiero solamente hacerle un exhorto muy respetuoso al colegio y al seminario para que en este mes terminen de darle la revisada a las materias de la especialidad, para que podamos en la última sesión de este mes del Consejo Técnico aprobar ya la actualización del contenido de la especialidad de Derecho Notarial, para que los notarios de la Ciudad de México sepan que aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México
un joven que obtiene el grado de especialidad en Derecho Notarial está listo para trabajar en una notaría o está casi listo para presentar un examen como aspirante en caso de que así se requiera, y que podamos nosotros ser pues un escalón de apoyo a la actividad notarial de la ciudad y del país, porque también hemos insistido en que hay que enseñarles a los jóvenes que la actividad notarial no es una actividad federal, sino que hay que explicarles pues que cada estado, cada entidad federativa, incluida la Ciudad de México, tiene su propia ley, sus propias particularidades, pero que puedan ser bien preparados para que la función notarial encuentre en la UNAM un respaldo y una guía de apoyo a todas estas tareas. Me encomendó el notario Aceves hacer la inauguración formal de este evento, pero quiero rogarle a Sara Cuevas nos haga el honor de hacer la declaratoria formal, y hago votos por el éxito de este tercer seminario de seguridad jurídica y función notarial que ha preparado la Facultad de Derecho para todos ustedes, jóvenes. Buen día. Voy a suplicar a todos ustedes ponerse de pie. Y antes que otra cosa, agradezco a mi paisano y director de mi queridísima Facultad de Derecho este honor de, ante ustedes, poder llevar a cabo la declaratoria inaugural de este esfuerzo académico. Siendo las 9:32 del día 3 de mayo del 2017, doy por inaugurados los trabajos del tercer seminario de seguridad jurídica y función notarial en esta Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Enhorabuena, y hacemos todos votos por el éxito de estos trabajos. Muchas gracias. Vamos a iniciar nuestros trabajos de este tercer seminario de seguridad jurídica y función notarial, escuchando las palabras de la licenciada Griselda Martínez Vázquez, directora del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, no sin antes, desde luego, agradecer, porque es un lapsus mío de no haber nombrado, pero nuestro señor director lo nombró, al presidente del Colegio de profesores de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, que en unión con el seminario hemos trabajado en conjunto para realizar este tercer seminario de seguridad jurídica y función notarial en beneficio sobre todo de los alumnos y académicos de esta entidad académica. La licenciada Griselda Martínez Vázquez también es egresada de la Facultad de Derecho, y desde luego para nuestros alumnos que poco tienen ingreso al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, pues a lo mejor ustedes no han palpado la gran importancia de tener en primer lugar una persona tan brillante, con una visión administrativa de esta entidad, porque realmente el Registro Público de la Propiedad en muchas épocas, yo creo que era el coco de los abogados. Llegar ahí era un verdadero martirio, vamos a decirlo así, lo digo en lo personal, por lo difícil de hacer los trámites, lo difícil que salieran, que se resolvieran en la menor brevedad posible. Todo esto ha cambiado gracias a la buena función que tiene su directora, y sobre todo también la cercanía hacia los notarios que hacen muchos trámites, pero también al público en general y a los abogados que acudimos a hacer una serie de actividades y trámites en esa institución. Por lo tanto, agradecemos mucho su tiempo, sabemos de su actividad, y pues sin más preámbulos, licenciada, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Le agradezco al doctor Raúl Contreras haberme hecho esta invitación, regresar a mi alma mater. Soy egresada de la Facultad de Derecho, generación 96-2000.
Es para mí un honor regresar aquí a esta escuela que me dio esta profesión y que agradezco inmensamente. Me había tocado dar cursos en otras escuelas, en La Salle, en la Ibero, y regresar a mi alma mater significa mucho para mí. Decirles que esta facultad, esta escuela genera grandes profesores, grandes investigadores, pero también grandes servidores públicos que estamos dedicados a esta actividad en la cual yo me he desarrollado desde que terminé la carrera. Desde el 2001 trabajo en la administración pública de la ciudad. Y hoy para mí es un honor estar frente a ustedes y poder compartir estos conocimientos que nos han llevado hoy a tener un registro público totalmente diferente y del cual han sido testigos mis grandes amigos, los notarios, el doctor Domínguez, la licenciada Sara Cuevas, el licenciado Adame y muchos otros que también son profesores de esta facultad. Yo quisiera empezar haciéndoles mención y contándoles un poco de manera muy sencilla qué es el registro público. Yo siempre inicio diciéndoles que el registro público tiene una importancia que pocos llegamos a advertir o no lo advertimos hasta que estamos inmersos en esta vida notarial o registral. Tiene una importancia en nuestra vida personal y profesional, porque todos anhelamos tener una propiedad. Entonces, si vamos a ser dueños de una propiedad en esta ciudad, esa propiedad deberá estar inscrita en el registro público de la propiedad. Pero si también generamos una sociedad civil, una empresa, también tenemos que estar inscritos en el registro público de la propiedad. Y pocos le damos la importancia a esta institución que es histórica. Es una institución que nace en 1871, en donde desde esa fecha se tienen registros. Es una institución que durante su historia ha estado dirigida en su mayoría por hombres. Soy la segunda mujer al frente de la institución. Es el caso del colegio, que es la primera vez que una mujer está a cargo de la presidencia del colegio, como lo es la licenciada Sara, con quien vengo haciendo un trabajo extraordinario de coordinación, y a quien le doy toda mi admiración y respeto, Sarita, por el trabajo que ha desempeñado, y hoy podemos compartir como mujeres, como egresadas de esta facultad, esta tarea tan importante, porque trabajamos juntos para darle certeza jurídica a la ciudadanía. Certeza jurídica a todos los que tienen una propiedad en la ciudad, a todos los que tienen una empresa, a todos los que constituyen una sociedad civil, a todas estas instituciones de asistencia privada que también tienen que estar inscritas. Y pues bueno, el registro público, como les comentaba, históricamente ha nacido desde 1871, se divide en dos partes. Es el registro público de la propiedad, en donde nos toca ver todo el tema inmobiliario y de comercio, donde nos toca ver todas las constituciones de empresas. En el caso del tema de materia inmobiliaria, el registro público ha tenido 3 etapas o 3 procesos registrales. El más antiguo, que fue desde sus inicios y hasta 1979, que era una inscripción en libros, aquellos libros inmensos que se veían con inscripciones. En 1979 iniciamos un proceso de creación de folios electrónicos, de creación de folios reales o cartulares, en donde iniciamos un proceso de inscripción ya con técnicas distintas, ya con máquinas y posteriormente ya con computadoras. Y es hasta el 2010 que iniciamos con una modernización y que iniciamos con un proceso de creación de folios electrónicos. Entonces, decirles que el registro público de la Ciudad de México es el más grande a nivel América Latina. Es el más grande, por supuesto, del país y el que conserva el mayor acervo registral. En esta etapa de modernización que llevamos en el registro público a partir del 2010, iniciamos todo un proceso para cambiar nuestras técnicas de inscripción. Iniciamos un proceso de crear un sistema informático. Actualmente todos los trámites que realizamos en el registro público de la propiedad y comercio se realizan de manera electrónica. Ya nada se hace en papel y vamos hacia una visión de terminar la administración del doctor Miguel Ángel Mancera con un registro público totalmente electrónico. Y en eso estamos trabajando en coordinación con el Colegio de Notarios. El registro público de la propiedad tuvo su primera ley en 2011. El registro público había funcionado, o su normatividad que le aplicaba, en el Código Civil y un reglamento. Es hasta el 2011 en donde el registro público de la ciudad genera, el gobierno de la ciudad genera una legislación que sirvió de modelo para el resto del país. Esta ha tenido algunas reformas
y es hasta el 2015, en donde damos vida a nuestro nuevo reglamento que actualmente nos rige a la institución. Este proceso nos ha llevado años en la modernización. La modernización del registro se inició en 2008 y todavía seguimos, todavía no hemos acabado. Apenas el año pasado concluimos la digitalización de todo nuestro acervo registral. Hace muchos años, y ustedes son muy jóvenes, pero a nosotros sí nos tocó ir al registro y que nos prestaran los libros. Esos libros, todo ese acervo registral sufrió grandes daños porque la gente lo podía sacar de la institución para sacar fotocopias y a veces no regresaban esos libros. Entonces, la gente pensaba que no pasaba nada o arrancaban las hipotecas, que eran anotaciones marginales que nosotros teníamos en esos registros, y hoy hay que hacer una serie de trámites que la mayor parte lo hacen los notarios para reponer esos antecedentes registrales. Desde el año 2003-2004 aproximadamente, el acervo ya no se presta. Actualmente el acervo está resguardado y ni siquiera el personal del registro público puede acceder a él, salvo en casos extraordinarios. Todo, como les comentaba, todo nuestro acervo ya es electrónico. El año pasado concluimos con la digitalización de nuestro acervo registral en su totalidad. Como les comentaba, tenemos el acervo más amplio a nivel nacional y tenemos 2.137.705 folios reales. Estos representan el mismo número de fincas registrales o de inmuebles como ustedes los pudieran conseguir. Tenemos 10.308 libros, donde cada libro tiene aproximadamente 500 partidas, lo que significa que en cada uno de estos 10.000 libros hay inscripciones sobre 500 inmuebles aproximadamente, y en ocasiones muchísimo más. En la parte de comercio tenemos inscritas 514.158 sociedades mercantiles, y por lo que hace a asociaciones civiles y sociedades civiles tenemos 106.899. Este es un acervo inmenso y actualmente ya tenemos cerca de 750.000 folios electrónicos. Los trámites que se realizan en el registro público de la ciudad no se comparan con ningún otro estado, pero tampoco a nivel América Latina. El registro público el año pasado cerró con 900.000 trámites anuales, en promedio hacemos 70.000 trámites mensuales. Es una institución que es sumamente operativa y que nuestros tiempos que nos establece la norma son muy cortos. Nos hace para un proceso de inscripción de un acto jurídico, compraventa, adjudicación, un plazo de 20 días. Tristemente, como bien lo comentaban hace un momento, el registro no había funcionado, era un dolor de cabeza para el gobierno de la ciudad, era una institución que representaba los mayores vicios de la administración pública: corrupción, pérdida de información, nada de transparencia, con rezagos históricos. Yo llego a la institución en el año de 2014 acompañando al maestro Eduardo Robelo Pico, quien actualmente es Contralor General de esta ciudad, y nos encontramos con un rezago histórico de años, no de meses, de años. En la parte de embargos encontramos que había documentos desde el 2005 que no se atendían, y estábamos en el año 2014. Esto generaba actos de corrupción, sí, muchos, generaba coyotaje afuera de la institución y grandes quejas del gremio notarial. Pero no solo por el mal funcionamiento del registro, sino porque la institución estaba cerrada hacia los propios notarios. Los notarios eran tratados de una forma pésima, sin el mínimo respeto a la función notarial, porque la función notarial es toda una institución que merece todo el respeto, y es gente, en el caso de la Ciudad de México como muchos otros estados, totalmente preparada. Ser notario en esta ciudad significa un gran esfuerzo, significa un estudio permanente de la materia. En ese año, en 2014, que iniciamos un trabajo coordinado con el Colegio de Notarios para sacar adelante una institución que tiene una importancia en la vida económica de este país. Si no había registros, no había mercado inmobiliario. Hoy las operaciones se perciben más ágiles. Anteriormente uno podía hacer una operación con un notario y el notario nos decía, bueno, venga en año y medio a ver si el registro ya nos dio respuesta. Hoy esos tiempos se han acortado enormemente. Hoy el registro tiene otros mecanismos para realizar sus trámites, mecanismos electrónicos. Hoy tenemos ya la posibilidad que los notarios de la Ciudad de México, desde su oficina,
realicen sus trámites desde su oficina de manera electrónica. ¿A través de qué? De su FIEL. Y de la misma forma, de manera electrónica, el registro público atiende sus solicitudes de inscripción, solicitudes de certificados de libertad de gravámenes, que son nuestros principales trámites, y estamos prontos a lanzar otro servicio electrónico que es la consulta de antecedentes. Pero esto nos ha llevado, o se ha podido lograr gracias a la coordinación que tenemos con el gremio notarial. De no ser por el gran apoyo que hemos recibido, no solo la institución, sino el gobierno de la ciudad, el Colegio de Notarios, no podríamos haber llevado este avance. Otro de los grandes retos que ha sido el registro público en estos últimos años ha sido la capacitación. Y la capacitación, debo decirles que estuvo a cargo del doctor Domínguez, quien la verdad, a través de diversos colegas también de él, nos brindó todo el apoyo para capacitar al personal del registro público de la propiedad, logrando en 2015 certificar al personal del registro público de la propiedad. Eso nos permite brindar un mejor servicio en la institución y generar cada día una agilidad mayor en el proceso registral, en el servicio público. Con esto, hoy logramos tener servicios electrónicos como el que les comentaba de ya las inscripciones electrónicas que realizamos con los notarios de la ciudad, y en próximos días estaremos firmando con los notarios del Estado de México, y también a la brevedad estaremos firmando con el Notariado Nacional, y firmaremos un convenio con el Colegio Nacional de Notarios para solicitar que todas las inscripciones de los actos jurídicos que se realicen en el registro de la ciudad se realicen de manera electrónica. Muchos de ustedes habrán escuchado de escrituras inscritas, de escrituras falsas, de escrituras apócrifas. Lo que buscamos con este sistema, y aprovechando toda esta inercia electrónica, es generar certeza jurídica. ¿Y cómo vamos a generar esa certeza jurídica? Pues a través de estos medios, porque cualquier notario que quiera presentar un acto e inscribir al registro público lo va a tener que hacer a través de su FIEL. Eso nos va a garantizar a nosotros que estamos inscribiendo actos jurídicos reales, que existen, que no hay ningún riesgo para el registrador. Esto lo estamos ya haciendo con la Ciudad de México, en próximos días con el Estado, y esperamos que antes de que termine este semestre ya lo estemos haciendo a nivel nacional. Pero también dentro de estas herramientas electrónicas que ha creado hoy el gobierno de la ciudad, tenemos la alerta inmobiliaria. Esta alerta inmobiliaria lo que nos permite es que a todos aquellos que tengan un inmueble en la ciudad puedan estar al tanto de la situación registral de su inmueble. La gente cree que si compró un inmueble con una hipoteca, sus escrituras se las van a entregar hasta que hayan terminado de pagar. No, nos volvemos propietarios desde el momento en que firmamos la escritura, independientemente de que tengamos un crédito bancario o un crédito ante alguna institución de vivienda federal o local. Ya somos propietarios. Y esa escritura debe de quedar debidamente inscrita en el registro público de la propiedad para que surta efectos frente a terceros, para que el público sepa, los demás ciudadanos sepan que hay un propietario de ese inmueble. Esto es importante que quede debidamente inscrito. Ese proceso regularmente, o en su mayoría, lo hacen los notarios. Y una vez que quede inscrito, la gente no vuelve a revisar su situación registral, sino hasta después de 30 años. Hasta después de que quiere disponer de su inmueble, o que inician un proceso de sucesión, o que se van a adjudicar. Y entonces, dentro de ese lapso, pudieron haber incluso perdido su propiedad. Hoy tenemos un área de atención en el registro público que es para grupos vulnerables, dentro de los que se encuentran las personas de la tercera edad. Es triste atender y darnos cuenta de que las personas adultas mayores son víctimas de diversos fraudes que les realizan incluso su propia familia, porque venden a través de poderes. Pero la gente se da cuenta después de muchísimos años. Con lo que buscamos con esta herramienta, que es la alerta inmobiliaria, es que los ciudadanos sepan, a través de es una aplicación y también se puede hacer a través de correo electrónico, la situación registral de su inmueble. Si alguien les quiere inscribir un embargo, si alguien le está demandando algo y está pidiendo que se inscriba en ese antecedente registral, si están siendo sujetos de cualquier proceso judicial y está afectando su inmueble, o si incluso su inmueble se está vendiendo. Esto es la ciudad fue la primera entidad que aplicó este sistema de alerta inmobiliaria. Actualmente ya lo replicó el Estado de México. Y estas son algunas de las herramientas que ya tenemos en el registro público de la ciudad para brindarle a los ciudadanos y para que ustedes estén enterados de estas herramientas, para que ustedes, seguramente algunos se dedicarán a esta materia inmobiliaria,
y cuando asesoren a sus clientes, la gente que se dedica al tema inmobiliario, así como compra seguros para todo tipo de cosas, para seguros de gastos médicos, educativos, de coche, tendremos que comprar un seguro para nuestra casa. Y esto es un seguro, es una alerta que te va a permitir saber. Hay empresarios que tienen en este mercado inmobiliario sus inmuebles sujetos a algún tipo de hipoteca, algún tipo de crédito, y sobre ellos se van generando a lo mejor algún tipo también de juicios, y lo pueden saber de manera inmediata. Seguramente algunos de sus papás, porque ustedes son muy jóvenes, han sido deudores solidarios de algún crédito de algún familiar o de algún amigo, y terminan siendo embargados también sus bienes, pero son los últimos en enterarse. Por eso la importancia de esta alerta inmobiliaria, que van a encontrar toda su descripción en la página de la Consejería Jurídica. Esto es por lo que hace a la materia de inmuebles, no quiero extenderme mucho. Y la otra parte que ve el registro público de la propiedad es el área de comercio. El área de comercio y la materia de comercio es una materia federal. Nosotros resguardamos el acervo de comercio, tenemos una oficina registrada donde brindamos el servicio, pero finalmente quien lo opera es la Secretaría de Economía. Con ellos aún no hemos llegado a lograr realizar los trámites administrativos necesarios que nos permitan ya hacer un registro electrónico en materia de comercio. Seguimos siendo, aún no tenemos digitalizado nuestro acervo. Ya implementó la Secretaría de Economía desde hace algunos años algunas plataformas para hacer inscripciones electrónicas de manera inmediata. El año pasado echó a andar a nivel nacional el Sigero 2.0, donde los notarios ya realizan inscripciones en materia de comercio de manera inmediata, pero en la Ciudad de México aún no hemos logrado consolidar todo nuestro acervo para tenerlo en una sola plataforma. Esto lo estamos trabajando ya con la Secretaría de Economía. Suena un gran reto, pero esperamos lograrlo en 2018. Bueno, pues esto es lo que yo les tengo que contar del registro, no me quiero extender más. Quiero invitarlos a que conozcan el registro. Debo de decirles que nos toca ver, a mí me gusta bajar a las ventanillas y me gusta atender a la gente. Y me toca ver algunos pasantes, algunos licenciados en Derecho que no saben hacer los trámites en el registro, que no conocen cómo se realizan, pero que tampoco conocen nuestra materia. Y hay una ventanilla de atención ciudadana siempre dispuesta a orientarlos. Y en las otras escuelas que he tenido la oportunidad de dar algunas pláticas, los he invitado, y pues para mí es súper importante que en el caso de mi alma mater, de la Facultad de Derecho, ustedes puedan acudir al registro público, hacer una visita guiada, porque se darán cuenta que es un tema histórico, tiene una relevancia el registro público. Lo van a ver cuando ya vean los libros, lo van a ver cuando tengan las inscripciones. Debo decirles que paradójicamente la primera inscripción que se realizó en el registro público de la propiedad es el portal de Santo Domingo. Es la primera inscripción, es la inscripción número 1 en el libro 1 del registro público de la propiedad. Entonces quisiera invitarlos, las puertas están abiertas para que puedan hacer una visita, para que puedan entrar a las bóvedas que resguardan toda la información actualmente del registro, y para mí sería un placer recibirlos, que nos pudiéramos organizar, y con mucho gusto yo los esperaría ahí en el registro público de la propiedad. Decirles que es una institución que está abierta, y para mí, reitero, es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, como ven ustedes, agradecemos la participación de la licenciada directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y como ya nos hizo una invitación, le estoy comentando que estaremos ahí con ella, los grupos de civil y de contratos y de familia y todos, para que tengan ustedes ese acercamiento a la institución y verdaderamente se interesen, no solamente por trabajar ahí, que bueno, ¿verdad?, va a ser su servicio social, sino también para que conozcan, porque realmente es una entidad que nos hace falta comprender y entender cómo funciona y podamos realizar todos los trámites de manera rápida, pronta, expedita y en beneficio no solamente de particulares, sino también
de los abogados que seguramente serán próximamente ustedes. Ahora vamos a escuchar la disertación del doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, catedrático de esta facultad y notario público 140 de la Ciudad de México. Buenos días a todos ustedes. Me siento no solo complacido, sino honrado en participar en un evento como este. Yo creo que no se va a volver a dar. Imagínense ustedes, el señor director de la facultad y de la escuela de Derecho más prestigiada, no digamos del país, sino de Latinoamérica. Mi colega, la licenciada Sara Cuevas, presidente del Colegio de Notarios del Distrito Federal, tener que estar luchando con 250 tiburones, como somos desde el punto de vista profesional e intelectual, y en fin. Griselda Martínez, la directora del Registro Público de la Propiedad, ya dio datos sobre el registro. Imagínense ustedes ese cúmulo de inscripciones y de trámites, y todo reflejado en ese gigante que es la Ciudad de México, concretamente en su aspecto inmobiliario. Gilberto Adame, presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, que es el gigante de los colegios de profesores de la facultad. Simplemente yo creo que debemos ser 150 profesores más o menos de Derecho Civil. La maestra Montoya, del seminario más importante, civilista yo al fin y al cabo, y que llegó en el último momento don José Barroso Figueroa, toda una institución de esta facultad. Más bien yo diría, no José Barroso Figueroa de la Facultad de Derecho, sino la Facultad de Derecho de José Barroso Figueroa. Sí. En realidad las ideas se multiplican a propósito de lo que nos mueve estar aquí. Ustedes, los señores maestros que nos acompañan, pues están siendo testigos de este evento por demás importante. Si damos una infraestructura de aquello que quiero comentar con ustedes, o para aquello que quiero comentar con ustedes, que es la intervención del notario en el instrumento notarial, la importancia que tiene que esté a cargo de lo que representa el notariado, la redacción, el consejo al cliente y la fe pública con la que está investido. Resultan infinidad de ideas las que se vienen a la cabeza. En primer lugar, tomando lo que decía la licenciada Griselda Martínez, se me vino a la mente el que indudablemente que en el derecho civil están aglutinados los dos grandes paquetes de situaciones y de relaciones jurídicas de cualquier individuo. Lo que es el aspecto personal, el aspecto familiar y lo que es el aspecto patrimonial. El aspecto patrimonial, que desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de experiencia de vida, tiene la misma importancia que el aspecto personal. Claro, no hay nada como la identidad personal, no hay nada como la filiación, pero al mismo tiempo eso se ve complementado, se ve fortalecido por la capacidad que tenemos todos en un sistema de gobierno como el nuestro, en un sistema estatal como el nuestro, de hacer trabajar nuestra persona para el efecto de hacernos de un patrimonio.
y de un patrimonio que normalmente se ve reflejado en los bienes inmuebles, que son los que permiten la mayor estabilidad, la mejor conservación, y que en última instancia van a dar a la institución del Registro Público de la Propiedad, donde llevado en orden, donde llevado con el escrúpulo que se está llevando actualmente, puede estar tranquila la ciudad de todos los embates que suele tener por actitudes ilícitas y delincuencia inclusive. No quiero pasar el momento, cuando ya es repetitivo de mi parte, lo reconozco, lo he dicho 2 o 3 veces, pero en distintos foros. Tomo las palabras de un jurista que no tengo que ver nada con él, pero sí es una realidad. En mi largo peregrinar por esto de lo jurídico, como pasante, como abogado litigante, como notario, como profesor universitario, etc., nunca había yo oído en 40 o 50 años una frase que hace 2 o 3 años la licenciada Griselda Martínez me hizo cuando tuve el gusto de conocerla para ir a tratar uno de esos asuntos que injustamente estaba en el Registro Público de la Propiedad atorado por más de año y medio. Me dijo: señor licenciado, la institución se disculpa con usted por haber entretenido tanto tiempo su asunto. Puede usted venir por él, en una semana ya estará inscrito. No fue una semana, fueron 2, pero estuvo inscrito a las 2 semanas. Y eso habla de la señora Martínez. Entonces, les decía a ustedes que esa importancia que al lado de lo personal y familiar tiene el aspecto patrimonial para cada uno de nosotros, se refleja en instituciones como el notariado y como el Registro Público de la Propiedad. El notariado es una institución necesaria para lo que es el tráfico patrimonial, especialmente inmobiliario. Es una institución organizada y esparcida por todo el mundo. Hay asociaciones, hay organizaciones mundiales del notariado, concretamente a la que pertenece el notariado mexicano, que es la Unión Internacional del Notariado Latino, y que tiene decenas y decenas de países o de notariados representados, y que para esta Unión Internacional del Notariado Latino son 2 los aspectos más importantes en cuanto a lo que es la seguridad jurídica vista reflejada en el documento, en este caso concreto notarial. Primero es la conservación del documento y segundo, la perfección del documento. Conservación, ¿por qué? Porque pues, es toda una historia. Escriben, el otro día estaba yo viendo un libro sobre el derecho en la Edad Media, y curiosamente las fuentes por las que se ha sabido de cómo era la vida cotidiana en aquel entonces son los antecedentes de constancias judiciales, pero especialmente los archivos de protocolos notariales. Entonces, un documento notarial nunca se destruye. De acuerdo con la ley de notariado de aquí de la Ciudad de México, cuando después de haber cerrado, de haberse formado un juego de libros, lo remitimos a los 5 años al Archivo General de Notarías, ahí se queda para siempre y no debe destruirse. Claro, con el paso del tiempo, los movimientos que ha habido en el país, etcétera, pues no son todas las fuentes que desde la colonia, desde la conquista, las hay, pero sí hay antecedentes de ese tipo. Y para la conservación del propio documento notarial están una serie de medidas que la ley establece, la tinta indeleble que se debe usar, los márgenes que se deben respetar, etc. Ese es un aspecto más bien de presentación, de conservación, como lo señala el principio. El otro, el de la perfección del documento notarial, es ahí a donde interviene el aspecto jurídico y el aspecto legal del planteamiento.
Esa perfección del documento notarial no es, aun cuando no estorba, aquello de que esté perfectamente redactado, la sintaxis, etc. No, lo importante, o lo más importante, es la perfección jurídica del documento. Precisamente en eso consiste la diferencia entre lo que es el documento público y el documento privado, y particularmente dentro de los públicos, el documento notarial, que debe ser, en principio, un documento perfecto. Un documento que contenga, los actos que contenga, deben ser actos útiles, deben ser actos vigorosos, deben ser actos por los que los particulares vean sometidas sus conductas y, claro, podrá haber lugar a incumplimientos, a casos fortuitos, etcétera, pero que no de la redacción del documento se desprenda alguna imperfección y que especialmente pudiera ser por el descuido de quien lo redacta. ¿Cómo es que se busca esa perfección de acuerdo con los notariados de tipo latino? Preparando lo mejor posible a quienes ejercemos la función. El notario, dentro de la Ciudad de México, al llegar al desempeño de la función notarial, al día siguiente de que abre su protocolo por primera vez, es muy posible, no, nada lo impide, que ese mero día, ese mismo día, le llegue el asunto más difícil que pudiera haberle llegado en toda su época como notario. Y es una pretensión del Colegio de Notarios que esa persona que acaba de iniciar como notario esté preparado para poder enfrentarse a resolver el problema y el planteamiento que le hace en cuanto a los intereses de los particulares. Al notariado no se llega improvisado. Al notariado se llega después de haber sufrido. Realmente para muchos colegas, como aquello de que el que se enoja pierde, acá es el que se impacienta pierde. Muchos colegas les cuesta trabajo llegar, tienen que presentar varios exámenes de aspirante, varios exámenes de oposición, pero al fin y al cabo lo logran, y curiosamente, mientras más exámenes se presentan, mejor preparados se llegan. Entonces, sea en México o sea en cualquier otra parte del mundo, el acceso al notariado debe ser de tal manera que garantice lo que son las características o las tres características del notario en el desarrollo de su función, que son el ser consejero de los interesados, consejero jurídico calificado, en primer lugar; en segundo lugar, redactor del documento notarial; y en tercer lugar, estar investido de fe pública. ¿Para qué la fe pública? Pues precisamente ahí está la consistencia del documento notarial, para que ese documento tenga pleno valor probatorio, tanto en juicio como fuera de él. Ahora bien, en el documento notarial, ¿a dónde está? ¿Cómo se reflejan esas tres características? La de consejero o de asesor imparcial calificado desde el punto de vista jurídico, bueno, pues cualquier abogado lo tiene, con la salvedad de que el notario lo hace tendiendo a lo que es su especialidad, que es el tráfico de los bienes en el aspecto patrimonial, aun cuando también interviene en aspectos personales o familiares, pero bueno, principalmente en el aspecto patrimonial. La redacción del documento, todos ustedes habrán tenido y deberán tenerlo algún documento notarial en sus manos, verán cómo se integra el preámbulo que tiene, el encabezado, el proemio, las declaraciones de las partes, los antecedentes que el notario tiene a la vista para poder redactar lo que le encomiendan los interesados, las cláusulas, que son el aspecto vinculatorio, el aspecto obligacional, aquello a lo que se van a someter quienes otorgan el documento, y la última parte, que es donde está el vigor del documento, que es lo que hace al documento
con un blindaje mucho mayor que el documento privado, que son las llamadas certificaciones notariales. Véanlas, veámoslas. Aquello que se suele apuntar, hago constar bajo mi fe, y el señalamiento de una serie de constancias de certificaciones. Ahí está la fe pública del notario. Y empieza, la primera de esas certificaciones suele ser en relación con los interesados. El notario da a constar bajo su fe que identificó a los interesados y que en su concepto tienen capacidad para otorgar el acto. Antes, cuando con la ley que yo me hice notario, que fue la ley que estuvo vigente de 1946 a 1980, dentro de esas certificaciones estaba la fe de conocimiento del notario. Es decir, el notario debía conocer personalmente a los otorgantes. Pero claro, el paso del tiempo hizo que fuera una constancia que difícilmente podría cumplirse. Pero la propia ley contenía otro tipo de recursos para poder tener seguridad de que quienes comparecían, como sigue siendo quienes comparecen al documento notarial y lo firman, sean realmente las personas que dicen serlo. Pero eso corre bajo la fe del notario. Precisamente eso es lo que le da vigor en ese aspecto al documento notarial, que quien se dice que lo está firmando realmente, mientras no se demuestre lo contrario, fue quien lo firmó. Y es muy difícil de demostrar lo contrario, pero claro está, es de la responsabilidad del notario que así sea. Pasado el tiempo, decía la ley de 80 a 2000 y ya la ley de 2000 en adelante, que es la vigente, lo primero que señala para identificar a las personas es que el notario las identifique con un documento que bajo su responsabilidad cumpla con los requisitos que la ley establece para esa identificación, independientemente de que también puede dar fe de que los conoce personalmente. Y la ley establece, para que el notario dé fe de que conoce personalmente a los otorgantes, bastará con que sepa de ellos su nombre y apellido. No tiene que saber si son casados, solteros, mexicanos, el domicilio, etc. Pero cualquiera puede decir, ah bueno, sabe su nombre y apellido, es decir, los conoce porque sabe su nombre y apellido. ¿Cómo sabe su nombre y apellido? Pues por los documentos, las identificaciones que le presentan. No, la fe de conocimiento es precisamente al contrario, que los conoce, es decir, que sabe su nombre y apellido porque los conoce. En última instancia, a lo que quiero llegar es a que hay esa seguridad en cuanto a que quienes comparecen ante el notario son realmente las personas que están legitimadas para hacerlo, para el otorgamiento de un acto y para el otorgamiento de un instrumento notarial. También corre por cuenta del notario dentro de las certificaciones la capacidad de los otorgantes. Eso no aparece en ningún lado en un documento privado. A lo mejor sí, plenamente capaces, etcétera, pero no hubo un tercero imparcial que certificó esa capacidad. Esa capacidad implica, y así está en la ley del notariado, para que el notario dé fe de la capacidad de los otorgantes, bastará con que no observen ellos manifestaciones de incapacidad natural, situación permanente o transitoria que le impide al sujeto ser dueño de sus actos. Transitoria, pues estado de ebriedad, la sujeción a una droga, en fin, o permanente, que haya una enajenación mental, que no observen ellos manifestaciones de incapacidad natural, ni tengan noticias de que está sujeto a incapacidad civil, menor de edad. Eso, por cierto, nos permite aclarar que cuando nuestro Código Civil, el artículo 450, establece tienen incapacidad natural y legal, pues realmente, si pone allá los menores de edad, no. Los menores de edad nomás tienen incapacidad legal. Natural, pues un menor de edad, de la edad que sea, pero particularmente 17 años y medio, es
definitivamente plenamente capaz, porque no hay ninguna diferencia entre quien tiene 17 años y medio y quien tiene 18 años y días. Es decir, esa manifestación que no le permite ser dueño de sus actos, cuando se trata de una incapacidad, si la ley lo señala, entonces sí será incapacidad legal. Por eso los menores de edad tienen incapacidad legal. Independientemente de que también pueden tener incapacidad natural cuando son infantes, cuando son muy chicos. Pero recuerden ustedes que la capacidad de ejercicio va teniendo manifestaciones conforme el menor va pasando. La ley le permite que vaya siendo, como se dice de los niños, que vaya siendo solitos. Desde que tiene 12 años debe dar su consentimiento para ser adoptado. Desde que se adquiere bienes con el producto de su trabajo, puede administrarlos. Desde los 16 años puede hacer testamento. Entonces, será incapaz en general, pero la ley va señalando excepciones, los que pueden ir liberándose de esa incapacidad. Caso contrario del mayor de edad. El mayor de edad, la regla general es que es capaz, salvo las excepciones que la ley establece. Entonces, al notario le corresponde la certificación. ¿Qué se garantiza con eso? Pues se garantiza que realmente quienes otorgaron el acto correspondiente y quienes firmaron la escritura estaban en condiciones de hacerlo y no fue un motivo de sorpresa. Esas incapacidades natural y legal se observan muy claramente en la regulación que tiene nuestro código en el testamento. Son incapaces para otorgar testamento quienes no han cumplido 16 años, incapacidad legal, o bien que transitorio o permanentemente no se encuentran en su sano juicio, incapacidad natural. Entonces, lo importante para nosotros en este momento es que todas esas condiciones del sujeto para poder contratar, para poder otorgar el acto jurídico, sea cual fuere su naturaleza, quedan a cargo del notario observarlas. Y así es como la ley le ha reconocido a la figura personal del notario el que queden satisfechas esas exigencias a efecto de que el documento quede, o sea, lo mayor blindado posible. No quiere decir que se alcance siempre la perfección de ese documento, pero hay que reconocer que cuanto mejor preparado, cuanto más equilibrado, cuanto más tenga el notario el afán de servicio, mejores resultados va a ser en lo que es esa perfección del documento. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de nuestro querido maestro Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que nos ha dejado realmente la opinión respecto a la fe pública y desde luego a la capacidad que es tan importante de ejercicio para realizar un acto jurídico determinado. En la última intervención vamos a escuchar las palabras de la licenciada Sara Cuevas Villalobos, presidenta del Colegio de Notarios del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Nuevamente buenos días, y aunque sea repetitivo, no puedo dejar pasar la oportunidad de decir a ustedes que me siento muy complacida por las personas con las que ahora estoy en este foro. Como lo dijo Jorge Alfredo Domínguez, perdón la familiaridad, a pesar de que es un maestro reconocido y de todos mis respetos, pero sí se trata de un grupo de personas que difícilmente volveremos a tener juntas. Para mí, efectivamente, es un honor el compartir este momento con alguien que no conocía antes, a pesar de que somos paisanos, pero le tengo ahora un gran afecto, respeto y reconocimiento por su dirección al frente de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante,
porque he visto el cambio en la Facultad de Derecho y lo he notado en los diferentes medios de trabajo. Créanme que antiguamente se decía en algunos despachos, en algunas empresas, vienes de la Facultad de Derecho, tengo que pensar si te contrato, porque quizá tu preparación no corresponde a la que yo necesito. Ha ido cambiando ese resultado en la facultad y ese efecto al exterior. Cuestión que me da mucho orgullo, porque yo siempre he manifestado que soy de esta facultad y con ese orgullo lo digo y respeto mis antecedentes y mis estudios, pero el hecho de que también ahora lo vea en el foro, en el medio comercial, profesional, me da más orgullo aún. Así es que muchísimas gracias, Raúl, por invitarme y por pues dirigir también esta facultad. Y voy a dejar al final a alguien que también quiero mucho, pero en este momento me siento complacida también de conocer y estar y agradecerle a la maestra María del Carmen Montoya Pérez por la organización, por su intervención en la organización de este seminario, al doctor, al maestro José Marcos Barroso Figueroa, que al llegar él pues ya me privó de la oportunidad de decirles que yo fui fundadora de la Facultad de Derecho, porque cuando mi amiga Griselda Martínez habló de que es generación 96-2000, dije, bueno, les diré de cuánto soy yo, pues casi es de la fundación. 70-74 fue el tiempo en que yo estuve aquí. Mi maestro, como ya les decía, el doctor Jorge Alfredo Domínguez Martínez, que siempre es un honor estar aquí, y fue mi sinodal en el examen de oposición a esos a los que él se refirió hace un momento. Mis colegas, empezando por el presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil de la Facultad, gracias Gilberto por haberme invitado, y por allá están atrás otros dos maestros y colegas, amigos, Bernardo Pérez Fernández del Castillo, Miguel, que creo ya se fue, Miguel Ángel Beltrán, gracias. También aprovecho para agradecer que estén aquí y por su trabajo apoyando a mi amiga, la directora del Registro Público de la Propiedad, Griselda Martínez Vázquez, que efectivamente ha hecho un papel muy importante al frente del Registro Público. El Registro Público de la Propiedad, ella dice que es la segunda mujer que lo dirige. Yo diría, es la primera que verdaderamente lo dirige. Y podemos decir que hay dos momentos en la vida del registro, son antes y después de Griselda Martínez. Sus colaboradores que están aquí pues son tan valiosos que han apoyado este esfuerzo que ha hecho Griselda al frente del registro. Por eso dije que la mencionaría al final. Decimos que las damas primero, pero en este caso, Griselda, felicidades por tu trabajo al frente del registro. Y como le decía yo a mi maestro, a Jorge Alfredo Domínguez, pues yo venía con la idea de platicar algunas cuestiones de las que él ya abordó, así es que les anticipo que vamos a tener una plática muy corta, para que no se me duerman, porque si no, mi obligación será despertarlos de alguna manera. El nombre que le asignaron a este seminario, no hay duda que responde a la realidad y que nosotros quisiéramos verdaderamente interpretar. Se llama Seminario de la Seguridad Jurídica y de la Función Notarial. Nunca, como ahora, pienso que es una frase redonda, que responde a lo que queremos. Perdón, ese es mi teléfono, van a decir ustedes que le están marcando con un vals, bueno, es un tango. Su presentación no es algo molesto, pero bueno. Les decía que se reúne aquí en una frase lo que es la función notarial.
Y fíjense que tradicionalmente cuando se habla de notario, lo primero que dice la gente, o al menos nosotros defendemos eso, que somos portadores de la seguridad jurídica. Pero esto hay que entenderlo, porque es la razón de ser de nuestra función de notarios. Y es la diferencia que existe entre el notariado latino y el notariado anglosajón, al que ya se refirió el doctor Domínguez. Y aunque algunas personas, porque el notariado anglosajón se da en los Estados Unidos de América, Estados Unidos, que se considera el país que lleva la batuta en todas las cuestiones reconocidas a nivel internacional, e incluso en materia de derecho, se considera por algunos que la costumbre que crea el derecho en los Estados Unidos funciona mejor que la seguridad o que las leyes, la preparación y elaboración de leyes que se da dentro del derecho latino. México es un país integrante de esta Unión Internacional del Notariado a la que se refirió el doctor Domínguez. Pero al contrario de lo que mucha gente pensaría, que este tipo de notariado va en desuso, se está integrando cada vez un mayor número de naciones al notariado de este tipo. Actualmente son 84 países que siguen el notariado latino, y entre esos está, por ejemplo, China, recientemente ingresada. Las Coreas, a pesar de que ahora estén en este proceso de posible guerra, bueno, cuando llega un loco a un país y es el que domina el mundo, ¿qué se puede esperar? La función del notario tiene que ver mucho con la facultad autenticadora. Y esto, fíjense que es una facultad otorgada por la ley al notario para que se reconozca como cierto lo que él asienta en las actas o escrituras públicas que redacta y que resultan válidos salvo prueba en contrario. Y la función notarial, ¿qué es lo que vamos a entender por ello? Es el conjunto de actividades que el notario realiza para garantizar el buen desempeño y la seguridad jurídica en el ejercicio de dicha función. Esto lo encontramos en la ley del notariado definido en los artículos 26 y 42. Es decir, en el 42, que nos referimos al concepto de notario. Y el notario es un profesional del derecho que tiene como función fundamental los cuatro elementos que conforman su participación. Y es recibir la voluntad de las partes, es escuchar a las partes, interpretar su voluntad. Esto es muy importante, y ya lo decía el doctor Domínguez, porque se distingue en esta posibilidad de interpretar en el notario a cualquiera otra persona que ejerza una función. Fíjense que yo estoy en contra del uso de machotes de las escrituras en las notarías, porque en ese punto, cuando así nos califican como elaboradores y revisores de machotes, nos están privando del reconocimiento y de la capacidad de interpretar la voluntad de las partes. Claro, la modernidad y la presión de las instituciones financieras y de los otorgantes de escrituras multitudinarias hacen que se llegue a esto. Pero en eso se pierde muchas veces la facultad de interpretar. Es tan común que la gente llegue a una notaría y dice: señor notario, fíjese que yo le quiero regalar un inmueble. Y llega un señor y dice: le quiero regalar un inmueble a esta dama. Y esa dama es su esposa,
su hija no es mi amiguita, pero le quiero regalar el inmueble. Y entonces el notario, que es un gran conocedor de las leyes, le dice, fíjese que si usted se lo regala, le va a generar a ella, a su amiguita, o a usted, porque a lo mejor le quiere regalar todo, el inmueble y el costo de los impuestos. Pero fíjese que le va a significar un costo adicional de todos los impuestos que tendría que pagar si compra el inmueble, que consiste en el 20% del valor del inmueble sin deducción, porque resulta que la ley grava con un impuesto, la ley del impuesto sobre la renta, con un impuesto sobre la renta por adquisición, aquellas donaciones que se dan entre personas que no tienen un grado de parentesco, de ascendientes y descendientes sin límite de grado, o entre cónyuges. Todavía ahí no habla ni de concubinas, ni de concubinarios, ni de menos de amiguitos o de amiguitas. Y entonces le dice, pero yo soy buen notario, yo sí sé, y no quiero que usted pague de más. Así es que en lugar de una donación o un regalito, le voy a hacer una compraventa. Y con eso va a pagar menos. Y entonces el señor le dice, a ver, notario, pero ¿cómo compraventa? Yo sé que en una compraventa debe haber, aparte del inmueble del que ya estamos hablando, debe haber precio. Eso es un elemento esencial del contrato de compraventa. Todos ustedes aquí que ya pasaron por esa parte del derecho lo saben, ¿no? Ya saben que es una compraventa, entonces debe haber precio. Y aquí no me va a pagar, ella no va a pagar nada. Bueno, en dinero, ¿no? ¿Cómo vamos a calificar este punto? Y entonces yo les diría, a ver, esta interpretación que hace el notario es válida. Llevar a alguien a cambiar el acto jurídico que pretende realizar por un simple efecto de valor económico, con eso el notario está cumpliendo su función. Desde luego va a pagar menos la pareja, va a pagar menos, pero eso es lo que corresponde a la función del notario. No está cambiando la voluntad de las partes por un efecto económico. Además, hay ahora otras disposiciones como la ley de prevención diciendo que estas funciones son las otorgadas, las que debe realizar el notario. Y todo esto lo debe plasmar en un instrumento que se llama acta o escritura, que se asienta en un protocolo, en un libro. Ahora, como bien comentaba la directora del Registro Público de la Propiedad, en el registro se ha modernizado la forma o el tipo de documentos en donde se asientan los registros de inscripción, que ya son folios electrónicos, y vamos avanzando en esa materia. Nosotros también en el notariado ya utilizamos folios en los que se asientan los instrumentos y después se integra el protocolo, como bien comentó el doctor Domínguez. Después de 5 años de cerrado el libro o el juego de libros, se envían al archivo de notarías y con esto se conserva el instrumento para siempre. Fíjense que hubo un tiempo, quizá ustedes supieron, que algunas instituciones como el Infonavit y la Cored otorgaban sus propios instrumentos, pero no había un archivo que los conservara, y ahora la pérdida de un documento de esa naturaleza hace que se pierda, en principio, hasta la forma de comprobar la celebración de ese acto jurídico. Quiero platicarles un poco acerca de cuál ha sido el proceso del notariado y cuál es la diferencia del acceso al notario. También ya lo comentó el doctor Domínguez y le dije, ya me ganaste el tema, pero bueno, una diferencia fundamental que tiene el notariado de la Ciudad de México frente a los estados
es la forma de acceder al notariado. Efectivamente es a través del examen de oposición mismo que se implementó, que se contempló en la Ley del Notariado de 1945, que entró en vigor en 1946, por lo que el año pasado se cumplieron 70 años del examen de oposición. Esto ha sido un gran avance y es algo que hemos querido que permee hacia los estados, porque tiene grandes ventajas. El tipo de examen que contempla nuestra ley del notariado desde entonces es un examen de oposición cerrada. Esto quiere decir que el aspirante, que el abogado, cualquiera de ustedes, una vez que sea abogado y se interese en la materia, puede presentar el examen de aspirante a notario. Si lo aprueba, que efectivamente en ocasiones implica una serie de intentos, de esfuerzos, hasta lograrlo, pero vale la pena, y vale la pena no desistir. Y una vez que se tiene aprobado el examen de aspirante, se puede competir para obtener mediante oposición la patente de notario que en ese momento esté vacante y que se esté sometiendo a concurso. Se puede. No se necesita tener antecedentes familiares, económicos o de alguna relación para poder acceder a ganar un examen de oposición. Lo que sí se requiere es el esfuerzo continuo, el estudio y la perseverancia. Y fíjense que efectivamente el notariado, debo decir, que está abierto al ejercicio femenino, al ejercicio de las mujeres. En 1943 hubo una abogada, Angelina Domerc Balseca, que en virtud de que en ese momento las mujeres no teníamos el ejercicio de los derechos ciudadanos plenos, ella interpuso un recurso ante la Suprema Corte de Justicia para que le reconocieran sus derechos y poder presentar el examen. Esto fue antes de que entrara en vigor el examen de oposición, que, como les dije, fue contemplado en la ley que entró en vigor en 1946. Estaba todavía en vigor la ley de 1932, que ya contemplaba el examen de aspirante, pero no el de oposición. Entonces, ella pretendía ser notaria, obtuvo resolución favorable de reconocimiento a sus derechos ciudadanos por parte de la Suprema Corte, pero no pasó el examen correspondiente. Sin embargo, ya a partir de ahí se dio como antecedente la oportunidad de que muchas mujeres más se presentaran. Y no fue sino hasta 1984 que se dio el caso de la primera mujer notaria en la Ciudad de México. En el resto de la República, en los estados, ya había muchas notarias, porque a diferencia de la Ciudad de México, en los estados, aunque 30 de ellos contemplan el examen de oposición, no lo respetan, y lo que respetan es la designación, el dedazo de la persona que ejerce el gobierno del estado. Y con esto decrece mucho la calidad, la calificación de notarios en la República. No quiero decir que todos estén en esa situación o que carezcan de preparación. A lo que me refiero es que hay muchos notarios que acceden por esa designación gubernamental. La diferencia, entonces, digo, es que aquí el notariado está abierto para todos los que queramos presentarnos. Entonces, en 84, les digo, se obtuvo la patente la primera mujer notaria, que es una maestra de aquí de la facultad, Olga Sánchez Cordero. Después ministra, en fin, ha tenido una carrera judicial. Ahora volvió a ser notaria. Y en ese mismo año obtuvimos
en diciembre de ese año la patente de notaria 2 mujeres más, bueno 3, nada más que una ya renunció. Y después de eso han venido ganando la oposición otras mujeres, sin embargo no hemos sido muchas en este grupo de 250 notarios en funciones, porque hay algunas vacantes. Ojo, acérquense a las notarías porque hay vacantes, hay unas 8 vacantes. En ese momento somos 14 mujeres notarias, nada más. Efectivamente, por primera vez el Colegio de Notarios, cuya historia data de hace 225 años con otras denominaciones, es la primera vez que es presidido por una mujer. Entonces, la equidad de género se ha estado dando poco a poco. Y aquí quiero decirles que yo estoy a favor de la equidad, más no de la cuantía, que son conceptos diferentes. En el caso de la equidad es que todas mujeres, todos, hombres y mujeres, tengamos las mismas oportunidades, las mismas opciones. En el caso de la cuantía es que se obligue a que para determinada función sean el mismo número de hombres y el mismo número de mujeres. Y esto viene a ser una desigualdad. Y el otro día, con algunas personas que defienden mucho la cuantía, les puse un ejemplo. ¿Qué pasaría si, habiendo 2 lugares para ocuparse, hay 2 mujeres brillantes y un hombre mediocre? Como estábamos en confianza dijimos otro término, pero mediocre. Y 2 mujeres brillantes. Fíjense que por cuantía esos lugares tendrían que ser ocupados por una mujer y el hombre, y la otra mujer brillante se tendría que quedar fuera, respetando la cuantía. Esto es injusto. Si lo manejamos también para los hombres, es igual. Entonces, ojo y piensen en este tipo de comentarios, incluso que se dan actualmente, y que se considera que si uno no defiende la equidad, no es feminista, no está a favor de las mujeres. Yo estoy a favor de la capacidad del ser humano, no de la cuantía. Y sí de la equidad, todos somos iguales. Digo, unos más listos, otros más menos, pero todos somos iguales, si nos esforzamos. Y por último les quiero comentar que ahora que estuvo creándose, redactándose la Constitución, la primera Constitución de la Ciudad de México, el notariado insistió mucho en que se contemplara la función dentro de la Constitución. Y había personas que nos decían, pero ¿por qué desean que la función notarial sea contemplada en la Constitución? Esto es materia de una ley orgánica, no de la Constitución. Sin embargo, elementos como los que les mencioné, que se aplican en los estados de la República, fueron una razón suficiente para que finalmente en el artículo 32, entre las funciones de la jefatura de gobierno, se menciona que una de sus funciones está en expedir las patentes de notario, y se los voy a leer porque esto es una gran consecución y un ejemplo a nivel nacional e internacional. Por fortuna, entre las tantas impugnaciones que ha habido a la Constitución, este tema no ha sido tratado. Pero entre las funciones del jefe de gobierno está expedir las patentes de notario para el ejercicio de la función notarial en favor de las personas que resulten triunfadoras en el examen público de oposición correspondiente y acrediten los demás requisitos que al efecto establezca la ley de la materia, misma que invariablemente será desempeñada por profesionales del derecho, independientes, económica y jerárquicamente del poder público. Inmejorable el texto. ¿Y qué es lo que quisimos conseguir con esto?
blindar el ejercicio de la función notarial y la expedición de las patentes a la llegada de algún jefe de gobierno trasnochado que quisiera hacer designaciones en agradecimiento a servicios prestados o a amistades o parientes que por X razón considerara el gobernante que se lo merece. Y con eso destruir lo que ha sido una gran labor y función del notariado de esta ciudad, de cuidar que el acceso a la función sea atendiendo a la calificación, a la preparación de la gente. Y así les digo que como abogados pueden acceder a esta función. Y yo les diría que si les falta vocación, hace un rato la directora del registro y su servidora platicábamos de cómo llegamos a estudiar Derecho. Y les voy a descubrir un secreto, porque cualquiera de ustedes diría, pues por vocación, por eso se estudia Derecho. Pues a veces no, pero ¿qué tal después nos enamoramos de esta carrera y nos enamoramos tanto que queremos conseguir lo máximo que haya, pero para mostrar, para hacer el bien, para mejorar las instituciones? Y un ejemplo es Griselda Martínez, que queriendo ser médico, imagínense qué distante, logró ser abogada y ahora desempeña un cargo tan importante, muy reconocido por todos nosotros. Fíjense que hay otra disposición que cupo también en la Constitución, en el artículo 6, y está dentro del capítulo del derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, que es el inciso C de este artículo 6, que es de Ciudad de Libertades y Derechos. Y dentro de este capítulo de derecho a la identidad y a la seguridad jurídica, fíjense, aquí está el elemento, así se llama nuestro seminario, seguridad jurídica. En el inciso 3, pues su inciso 3, tiene este texto. Dice, toda persona tiene derecho al servicio notarial y a la inscripción registral de bienes y actos jurídicos de forma accesible y asequible. Aquí está reconocida tanto la función de registro, la inscripción registral, como el derecho al servicio notarial. Y conste que accesible y asequible no quiere decir gratuito, porque esto iría en contravención a disposiciones constitucionales federales, al artículo 5 de la Constitución Federal. En realidad esto quiere decir la posibilidad de acceso de cualquier persona, tanto al servicio notarial como a la inscripción registral, dentro de sus capacidades, con las posibilidades que el gobierno le pueda otorgar y que los ciudadanos podamos conseguir, que es totalmente diferente a un servicio gratuito. Esta es una consecución interesante de nuestra Constitución de la Ciudad de México, que espero efectivamente se perfeccione. Es perfectible, pero tiene muchos elementos que pueden ser presumibles en general a nivel nacional y a nivel internacional, como lo dije antes. Así es que nuevamente muchas gracias por su paciencia, por escucharme y deseándoles todo el éxito en este seminario y que se repita. Estamos en el tercero y esperamos poder ser invitados, aunque ya no presidamos el colegio, el año que entra en un cuarto seminario. Muchas gracias.